A diferencia de las sesiones anteriores, el día de hoy eh, la sesión CAFRE va a estar liderada, gestionada por quien les habla, Maricel Enríquez, y por Carlos Alegre. Ambos somos parte del equipo de gestión de riesgos de la Oficina de Gestión de Proyectos de la PEME. Básicamente esta sesión, bueno, nace justamente a raíz de, hemos participado nosotros en diferentes sesiones, hay diferentes reuniones en las que ya nos habrán visto a cada uno de nosotros, ya sea con los gerentes de riesgo, con los campeones, con los contratistas, reuniones sectoriales. Y bueno, la idea es justamente poder, a partir de la evaluación que hemos realizado, ver cuáles son las buenas prácticas que se están realizando en cada uno de estos sectores y reforzar algunos aspectos del proceso de gestión de riesgos. Bien, entonces, bueno, la agenda del día de hoy vamos a ver el mecanismo de escalamiento. Creo que es un tema que muchos de nosotros estamos, digamos, bastante familiarizados, involucrados. Muchos de nosotros quizá también lo realizamos. Sin embargo, creo que igual, digamos, es un concepto que tenemos que reforzar, que en algunos equipos de proyecto todavía tienen algunas consultas al respecto. Y bueno, ahí vamos a clarificar las dudas que tengan. También sobre la descripción de un evento, justamente como digo, a raíz de la evaluación a los diferentes eventos, muchas veces no sabemos de repente cómo redactar un riesgo, un evento, una oportunidad, un problema, cuál es la diferencia de repente entre estos aspectos. Igual, digamos, es un repaso si es que en algún momento ustedes consideran que podríamos tener una sesión exclusivamente de alguno de estos temas. Estamos más que bienvenidos a escuchar las sugerencias y de repente separarlo en un espacio aparte. La idea es más que todo poder conversar, dialogar, como digo, se presenta la exposición por los primeros 20 minutos y después, en todo caso, podemos pasar a de repente a contar algunos casos o experiencias personales. Y finalmente, las buenas prácticas, pero específicamente lo que son las reuniones de coordinación. Bien, a ver, entonces empezamos con el mecanismo de escalamiento. Como digo, muchos de nosotros estamos familiarizados con este proceso, pero ¿qué es en sí lo que busca este mecanismo? Porque mucho se habla de escalemos este problema, escalemos este evento, escalemos este riesgo. Básicamente el mecanismo de escalamiento lo que busca es agilizar. Nuevamente, el tema del escalamiento, lo acabo de mencionar justamente en una reunión que hemos tenido hace poco con salud, solamente se está dando para problemas. ¿Y por qué para problemas? Según el concepto que manejamos, los problemas son eventos que tienen que ser solucionados en el más corto tiempo posible. Son problemas, digamos, son eventos en los que tenemos que buscar una resolución rápida. Si es que esta resolución no es rápida o no se da en el tiempo que nosotros estamos buscando resolver un problema, entonces, ¿qué hacemos? Justamente lo escalamos. Entonces, así justamente buscamos brindar de manera oportuna una posible solución a un problema, a alguna eventualidad que pueda surgir en alguna etapa del proyecto. Nuevamente, entonces, ¿qué buscamos? Es agilizar y solucionar oportunamente. Y solamente, como digo, está direccionado para lo que son problemas. Ahora bien, ¿cuándo se escala un problema? Bueno, por lo general, y como hemos mencionado acá los diferentes equipos de proyecto, cuando ya sea el gerente de proyecto, el equipo de proyecto, agota todos los esfuerzos, agota todos sus recursos y digamos, ya empieza a estar fuera del alcance la solución a este problema, no puede resolverlo o en todo caso requiere ayuda, ya sea de otras direcciones, requiere de repente que se hagan otras gestiones por parte de otras direcciones, es acá también cuando se debe escalar el problema. Y justamente lo hacemos de repente a alguien que tenga, en este caso, de repente mayor nivel de autoridad o de repente en cuyo alcance sí se encuentre el poder dar solución. Por ejemplo, si hablamos de un problema de naturaleza jurídica o donde tenga que, no sé, donde tengan que darse opiniones legales, bueno, mucho más allá de nuestro entendimiento, sabemos de que nosotros tenemos en Gerencia General un área, una oficina de asesoría jurídica que justamente nos puede apoyar con este tema. Y sabemos que ellos dependen de Gerencia General, entonces, digamos, buscamos a través de ellos poder de repente dar la solución a este evento.
De igual manera tenemos un equipo de stakeholders, un equipo de involucrados que está familiarizado con todo lo que son problemas de índole social, con problemas con las comunidades, con los vecinos. Entonces, si también excede a nuestro alcance, sabemos que tenemos otro equipo que también se puede encargar de ello. Si tenemos un problema donde hay de repente un impacto reputacional, donde se esté transmitiendo un mensaje equivocado. Creo que muchos de nosotros ya hemos escuchado eventos así que han pasado inclusive en nuestra entidad. Entonces sabemos de que tenemos que tener una respuesta inmediata del área de comunicaciones. Entonces vemos que hay diferentes oficinas, diferentes direcciones dentro de nuestra entidad que nos pueden ayudar justamente a resolver este problema y que necesitamos justamente también hacerles saber nuevamente de manera oportuna esta información. Entonces, es aquí cuando nosotros se nos prende la lucecita y decimos tenemos que escalar este problema. Ahora bien, nosotros, como ustedes sabrán, tenemos dos foros donde podemos escalar problemas. Primero, son las famosas reuniones quincenales. Reuniones quincenales de problemas donde participan las direcciones sectoriales, participan también nuestros gerentes de riesgos, participa la PMO, participa la Oficina de Comunicaciones, Gerencia General, participa la DEA, la Dirección Ejecutiva Adjunta, participa el equipo de stakeholders, el equipo de transferencia, el equipo de contrato operativo, participa UKDT. Digamos que son aquellos representantes o algunos directores o jefes que digamos a los que se les notifica de este evento, a quienes digamos les pedimos específicamente una acción o en todo caso que tomen una decisión y nuevamente para avisarles oportunamente de que se requiere de su apoyo. Ahora, es muy importante poder informar y dar el contexto acerca de la problemática. Es por eso de que justamente como segundo punto de la agenda habíamos puesto la descripción de un problema. Porque también, ¿qué es lo que ha pasado? Que a veces nosotros, por ejemplo, colocamos un evento, digamos, en una línea muy general, entonces esta información llega a nosotros como PMO, que tenemos que también socializarla con todas las direcciones, pero a veces ni a nosotros mismos nos queda claro. Entonces es muy importante tener la información clara y precisa para justamente poder brindarla de manera oportuna a las personas adecuadas. Finalmente el objetivo de todo esto y el objetivo en general de la gestión de riesgos que es poder anticiparnos a un problema o en todo caso si es que ocurre ese problema poder identificarlo a tiempo, pero sobre todo es poder ejecutar una estrategia de solución. Y bien, entonces nosotros hemos identificado acá 4 escenarios en los que nosotros sugerimos que ustedes puedan escalar estos eventos. Cuando el problema genera retrasos significativos en el proyecto y o involucra un exceso importante de presupuesto que puede afectar sus carteras sectoriales. Por ejemplo, hay un centro de salud que de repente está ubicado en, digamos, en un lugar que nos está rodeado por laderas, que es peligroso, de repente el contratista puede indicar este lugar de repente no es óptimo para construir el centro de salud, busquemos otro centro de salud. Ok, pasa el tiempo, no se le da solución, nosotros mismos o el equipo de gerencia, el equipo de proyecto, el gerente de proyecto establece un plazo que no se cumple, entonces, digamos, hay otros involucrados, tenemos a las direcciones regionales de salud, de repente tenemos a al Ministerio de Salud, o entre otras entidades que también están involucradas, pero que si, digamos, no responden a tiempo, nuevamente, lo que tenemos que hacer es, nuevamente, escalar a la alta dirección. También se sugiere escalar cuando tenemos problemas que puedan generar un impacto significativo en la reputación y que pueden causar una pérdida de confianza en la organización. Como sabemos, nosotros estamos viendo proyectos a raíz de lo que ha sido el fenómeno del Niño. De por sí ya cargamos ahí con un activo, mejor dicho, con un pasivo, que es el de los años que de repente ha tomado a la gestión pública poder generar el acuerdo de gobierno a gobierno, poder ejecutar los mismos proyectos. Entonces, poco a poco, digamos, y gracias también a la antigua gestión, y se espera continuar también actualmente con esto, digamos, poder llevarles un mensaje a toda la población, un mensaje, digamos, positivo. Entonces, si es que ya hay una expectativa generada en la gente, en la población, por tener un hospital, por tener una quebrada, por tener un centro de salud, por tener un colegio,
Entonces, es muy importante que si las expectativas no van a ser cumplidas, si se van a generar retrasos por A o B motivos, podamos nosotros identificar oportunamente el malestar que pueda gestionar en estas personas, en estas comunidades, y poder gestionarlo de manera adecuada. Bueno, como tercer punto, el problema también puede involucrar coordinaciones con partes interesadas externas, ya sea con ministerios, con gobiernos regionales, con municipalidades provinciales, con municipalidades distritales, que muchas veces, digamos, se puede llegar, digamos, a buen puerto con algunas negociaciones, pero en otros casos pueden haber demoras. En esos casos, justamente, nosotros a través, ya sea de la dirección ejecutiva, ya sea a través de la jefatura de gabinete de asesores, buscamos tener un contacto ya más directo con ellos y trasladar estratégicamente, digamos, estos problemas para que podamos tener una coordinación y llegar finalmente a poder resolverlo oportunamente. Y finalmente, puede pasar también que por más esfuerzos que haga el equipo de proyecto, el gerente de proyecto, ya sea de repente, o sea, uno de los eventos puede ser con el contratista, se busca el trabajo colaborativo, se agotan, digamos, todos los medios para que tanto contratista como equipo de proyecto puedan trabajar, digamos, de manera conjunta, pero si es que a pesar de sus esfuerzos no se ve una mejora, de repente todavía hay retrasos para la presentación de los entregables, para la presentación del diseño, de los RIVAs, de las diferentes etapas. Eh, en ese caso, no esperar, digamos, a que simplemente haya demoras y se aplacen, digamos, las fases, sino también buscar de manera conjunta con la dirección sectorial una estrategia. Como digo, son a veces eventos que ya pueden exceder un poco al alcance del mismo equipo de proyecto. Y bueno, creo que todos deben estar familiarizados ya con el sistema. El proceso de escalamiento ya está también en el Risk Hive. De hecho, tenemos estas dos opciones. Y tenemos, bueno, dos opciones, me refiero a los dos campos dentro de Risk Hive. Uno es el tipo de escalación y la otra es la acción o decisión que se está buscando. En cuanto al tipo de escalación, sobre todo quiero enfatizar los dos primeros, que son para la alta dirección. Sabemos que los tres últimos se manejan a nivel de sector, donde el gerente de proyecto puede notificarle a su línea, a su dirección sectorial sobre determinado problema, pero como digo, si es que el mismo gerente de proyecto ve que estos plazos no se están cumpliendo, que la solución, digamos, que se pensaba realizar, no sé, pues en 2, 3 semanas, en un mes, no se está ejecutando, no se va a cumplir en el plazo y nos va a impactar de manera importante en la ejecución de nuestra intervención, es justamente cuando tenemos que evaluar si es que nosotros vamos a poder escalar a la alta dirección para ver qué medidas se van a adoptar. Y bueno, acá es un poco de los tipos de escalamiento, que es justamente lo que había mencionado, los dos primeros de alta dirección y los dos siguientes a nivel de sector, y finalmente para información. Hasta acá, ¿hay alguna consulta? ¿Alguna duda sobre los conceptos? No, Maricel, por mi parte no. Gracias, Osman. Bien, en todo caso sí me gustaría hacer una pregunta a la audiencia, que nos den un ejemplo de algún evento que ustedes hayan escalado, ya sea sector o ya sea a la alta dirección, y finalmente cuál es el resultado de este ejercicio, si es que finalmente llegaron a resolver el problema oportunamente o no. Uno de los problemas que tuvimos que escalar a la alta dirección en su momento fue la necesidad del abastecimiento del agua y el tema del sector salud de paso, porque en ese caso Excel, el usuario tiene que dar la factibilidad y ese escalado pues está haciendo el tratamiento directamente de entidad a entidad. Perfecto, ese es para el caso de salud. José, para el caso de solución. Sí, buenas tardes. Bueno, en el caso de Libertad, escalamos en el mes de noviembre del año pasado
el riesgo correspondiente a la consistencia de la DAI, ¿no? Bueno, se ha hecho todo el trabajo, se escaló el riesgo, se trató en la dirección. Bueno, lamentablemente pareciera que nos va a terminar impactando acá en San Ildefonso, porque deberíamos haber comenzado el 13 el proyecto, pero bueno, por un tema de revisión de un informe de construcción que todavía no se aceptó, es que todavía, digamos, no nos ha impactado, ¿no? Porque ya deberíamos haber impactado porque no tenemos el tema de la DAI, pero bueno, sí se escaló, se conversó con la DAI, se llegaron a un acuerdo a nivel de dirección, se establecieron procedimientos, pero aún así como que todavía nos ha quedado un poco corto, digamos, ¿no? Estamos, como es el primer proyecto, digamos que es el proyecto de prueba, y después de este proyecto esperamos que los demás proyectos ya todo fluya de la manera más natural, ¿no? Bueno, eso es lo Y que... Bueno, en todo caso, entiendo de que la solución no se ha dado en el plazo óptimo. ¿A qué crees que se deba esto? yo creo que lo que se debe es que dependemos siempre de un tercero, ¿no? Nosotros hemos escalado siempre los riesgos en los cuales ya no tenemos el alcance, llegamos a un tercero. Es decir, no depende de la mitigación de nosotros, sino que depende de una institución, depende de una autoridad diferente a la que tenemos nosotros. Entonces, ahí un poco se nos complica, ¿no? Porque no tenemos el control. Entonces, dependemos mucho de la forma que piense el tercero, ¿no? De la manera como vea las cosas. Entonces, por ejemplo, este tipo de proyectos fueron contemplados bajo tipos de contrato NET y obviamente bajo un modelo fast track, ¿no? Pero el fast tracking obviamente se aplica bajo ciertas restricciones. No se consideraron restricciones, pues, el tema de que en realidad la normativa peruana no lo permitía. Entonces nos hemos encontrado con problemas de IGAPRO que no aceptaba, con problemas de la AAA para el tema de la ejecución de obras que no aceptaba, el tema de fast tracking, querían todo el paquete completo. Y el contrato decía, dentro de algunas cláusulas, que se le permitía al contratista hacer un fast track a nivel de diseño. Entonces ahí un poco se nos complicaba. Habían diseñado por partecitas y obviamente como ya tenían una parte diseñada y la querían empezar a implementar, no podían porque necesitaban el permiso de todo el proyecto, ¿no? Entonces lo mismo nos ha pasado con la Polisacar, ¿no? Que necesitaban un diseño completo para saber cuál era la qué es lo que iba a coberturar, y así un conjunto de cosas que no estaban alineados, digamos. Eso nos complicaba un poco de repente el que la visión de este tipo de contratos digamos la técnica que aplicaba para el aceleramiento de sus cronogramas, que es el fast tracking, no se ha podido aplicar de manera adecuada, ¿no? Porque algunas instituciones no lo contemplaban de esa manera. Yo creo que ese ha sido el principal factor. Muchas gracias, José. Bueno, sí, efectivamente, digamos, somos unas también de las primeras entidades del Estado también en implementar de una PMO. En los contratos NEC ya había sido antes con los panamericanos, también en el MINSA, pero digamos la envergadura de nuestras intervenciones también es bastante grande. Entonces, han habido definitivamente lecciones aprendidas en cuanto a temas contractuales, pero sí, justamente poco a poco creo que estamos pudiendo resolver esto y encaminando también para las mejores soluciones, sobre todo para el tema de la consistencia, para el tema de los IGAPRO, que ha costado bastante, pero digamos ya tenemos lecciones aprendidas en el caso de sus opciones. Mariela, creo que tenías la mano levantada. Mariela Jara. Mariela ha tenido que salir, disculpe. Ah, ya, ok. Bien, entonces hemos tenido un ejemplo por el lado de salud, por el lado de soluciones integrales. Me gustaría escuchar a alguien de educación para que nos comparta su experiencia. Hola, Mariciel. Bueno, en el caso de educación se escaló el tema del conflicto con la comunidad en el paquete 1, dado que había un desfase en las obras, ¿no? En el desarrollo de las obras. Y bueno, eso se escaló al director y bueno, se está ahorita esperando la definición de las estrategias para poder dar solución al tema y que bueno, que no haya esas quejas, esos conflictos sociales que puedan determinarse una vez que hay una demora en la ejecución de obras. Sí, correcto.
Sin embargo, ahí lo que sí tengo que señalar es de que en los últimos meses, pero el caso de algunos creo que inclusive de mucho más tiempo, ha habido un descenso en el número de eventos escalados, incluso a nivel de sector. Ya no digo esta dirección porque no es que todos los proyectos tengan que escalar mínimo 2, 3 eventos, como digo, esos son, digamos, para una resolución más estratégica, pero incluso para sus mismos sectores. Entonces, sí quiero entender, digamos, cuál es el motivo detrás de ello, porque sabemos todos de que hay eventos en la mayoría de proyectos que, digamos, cuya solución excede un poco el alcance del equipo de proyecto, que involucra de repente una visión más estratégica por parte de la línea. Entonces, sí me gustaría escuchar un poco el feedback de qué, digamos, qué es lo que está pasando allí, ¿no? Quería saber en todo caso si es que había dudas de, primero, de los conceptos del proceso, y si no es así, qué es lo que no, qué es lo que, o qué es lo que ha pasado para que, digamos, evite que puedan escalar algunos eventos, si tienen ustedes alguna consulta. Sí, Carlos. Sí, Maricel, de repente una precisión, y por favor me corriges. Lo que alguna vez me preguntaron era el tema de la línea funcional en función al escalamiento, ¿no? Entonces yo quería ahí acotarles que uno de los factores que impacta mucho en el escalamiento es justamente el nivel de impacto y el tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo puedo estar o haber creado un evento, sea un problema o un riesgo en nivel 4, y no necesariamente tengo que pasarlo al 3, esperar una semana y pasar al 2, y así sucesivamente, ¿no? Viendo la complejidad y el impacto que tiene, puede ser tranquilamente escalado desde el 5 al 1, por una cuestión de emergencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se sientan limitados a tener que pasarlo inmediatamente al nivel en el que ustedes crean que se tenga que escalar, ¿no? Oportunamente, y seguirle escalando en el caso no se llegue, ¿no? Eso quería acotar. Si esta duda la tienen algunas personas acá presentes para poder, digamos, resaltar la respuesta que acaba de dar Carlos. Bien, un poco para reforzar justamente lo que has mencionado. No es que tengan que pasar del 5 al 4, del 4 al 3, del 3 al 2, no. Mucho va a depender de la naturaleza de del mismo evento. Como digo, puede ser de que un evento ni siquiera, digamos, tenga ningún tipo de escalación, simplemente que, digamos, sea un evento identificado a nivel de proyecto, pero sabemos, sobre todo, por ejemplo, para eventos de índole social, que de un momento a otro pueden ocurrir estas manifestaciones, estos movimientos. Entonces puede ser que simplemente haber sido un riesgo identificado pase a ser un problema en cierto momento, y encima por el impacto que pueda tener un evento que inclusive debamos escalar. Entonces, no necesariamente tiene que pasar por todos los pasos, va a depender mucho de la naturaleza de la intervención, del evento, la naturaleza del evento. Entonces, nuevamente, instarlos a que por favor utilicen las herramientas que brinda el mismo sistema para que puedan brindar la información de manera oportuna a la alta dirección. Sabemos igual que han habido algunos cambios internos, entonces justamente con mayor razón para poder dar mayor contexto sobre los problemas que tenemos, y también sobre las estrategias de respuesta si requerimos de que nuestro director haga alguna coordinación externa o que tome alguna decisión. Entonces, con mayor razón hacerlo de manera oportuna para que, digamos, tenga tiempo para poder, primero, entender el contexto del evento y, en segundo lugar, ya tomar una decisión al respecto. Entonces, sí, allí nuevamente resaltar para los 3 sectores, para educación, para salud y para soluciones integrales. Actualmente los eventos que estamos escalando, las reuniones quincenales, han sido elegidos por Cameo. No nos ha llegado más que unos 2, 3 eventos, y bueno, eso, digamos, no refleja una buena gestión de riesgos, digamos, a nivel de programa. Entonces, sí, también creo que me llevó un momento de la consulta, me parece, por parte de educación, si es que, digamos, solamente el sector puede escalar o escoger eventos. No,
también puede ser la misma PMO, a partir, digamos, de la evaluación, de la información que nosotros tenemos o de lo que nosotros podamos considerar que se deban tratar en estas sesiones, podemos escoger, digamos, el evento que nosotros consideremos que deba ser tratado. Entonces, no es solamente por parte de las direcciones, pero quién mejor, digamos, que las áreas usuarias y que los mismos equipos de proyecto que conocen de los problemas para que se pueda dar un tratamiento oportuno. Bien, habiendo dicho esto, sé que muchos de nosotros ya hemos tenido la sesión hace ya varios meses sobre cómo escribir un evento, cómo describir un problema, cómo escribir un riesgo, justamente, digamos, para poder mejorar en la redacción y también, digamos, para poder tener mayor claridad, sobre todo porque sabemos de que esos eventos finalmente se ven reflejados en lo que es el Power BI. Solamente quiero resaltar acá algunos puntos para que todos podamos, digamos, estar en la misma línea y tener una misma estructura. Entonces, nosotros tenemos diferentes formatos de declaración de riesgos. Tenemos el formato que se llama sí, entonces, el formato condición-consecuencia y el formato por qué, evento y consecuencia. Entonces, para nosotros poder describir un evento, podemos poner, tomando el primer ejemplo del sí, entonces, podemos poner un condicional. Entonces, si el programa no puede alcanzar las propiedades estructurales del ala prevista, es una condición que se va a dar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia? El diseño será, no sé, 400 libras más pesados, o el envolvente de maniobra del avión se reducirá. Es un ejemplo, nada más. Entonces podemos colocar nosotros una causal, una condición y finalmente la consecuencia. Se puede describir de esta manera. También podemos poner en el formato de condición-consecuencia. Por ejemplo, hasta la fecha el programa está consiguiendo unas propiedades estructurales inferiores a las esperadas. Es una condición. ¿Qué pasa si es que se da esa condición? El diseño de ala más pesado o una capacidad de maniobra reducida, una consecuencia. Y el tercer formato, que es el por qué, evento y consecuencia. Y en el ejemplo nos dicen, debido a que el programa está experimentando dificultades de procesamiento con el material del ala, en este caso esta es la causa, es posible que no se logren propiedades estructurales, que es una condición o un evento, y que trae como consecuencia, ¿qué cosa? Un diseño de ala más pesada de una capacidad de maniobra. Entonces, finalmente la idea es, en el evento, en la descripción que tengamos que hacer, acuérdense que en la primera línea del Risk Hive es un concepto bastante general, porque es esa información la que va a ser reflejada en el Power BI. Pongamos una descripción, una oración, digamos, que pueda tanto entenderse como la condición como la consecuencia. Si es que, no sé, debido a las manifestaciones de las comunidades respecto al alza de precios en la gasolina, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber retrasos, va a haber paralizaciones en las carreteras, dificultando, no sé, pues, la distribución o el suministro de los materiales. Entonces, pongamos la condición, pongamos la consecuencia de tal manera que una persona que, digamos, pueda ver el evento, en un momento puede entender sobre qué trata esto. Sí, Carlos. Maricel, del ejemplo que estás exponiendo, que son, bueno, las 3 versiones, ¿no? El formato que nosotros usamos es el último, que es el por qué, evento, consecuencia. Y de repente, por ahí va a veces la confusión que me acabo de dar cuenta. Aquí está el por qué, evento y consecuencia. Pero en el Risk Hive está evento, por qué y consecuencia. Entonces, sería bueno que lo tengan de manera, en ese orden, ¿no? El Risk Hive te pide primero el evento, luego te pide la causa y finalmente te pide la consecuencia. Por eso es que usualmente nuestros eventos identificados empiezan con la causa, ¿no? Entonces ahí hay una pequeña confusión. Bueno, quería recalcarlo para que lo tengan en cuenta, ¿no? Sí. Pero tengamos en cuenta que en el primer recuadro, como digo, en la misma descripción, puedes allí colocar toda la frase y claro, en la parte ya de la causa y de la consecuencia, digamos, puedes explayarte un poco más en el detalle. Pero es muy importante que el primer recuadro, el recuadro de descripción, sea un recuadro que a la primera leída uno pueda entender de qué trata el evento. Como digo, puedes colocar
cuál es la causa, cuál es la condición, cuál es la consecuencia, todo en una sola línea, y ya en el siguiente recuadro de causa, en el siguiente recuadro de lo que es la consecuencia, puedes explayar indicando, no sé, pues, la causa en términos económicos, exactamente qué instituciones, cuál es el alcance, digamos, cuántos metros cuadrados están involucrados, o qué poblaciones, qué comunidades, etcétera. Entonces, digamos, es para dar un poco más de detalle, pero no olviden que el primer recuadro es donde se tiene que colocar igual la mayor parte del detalle. Y acá un ejemplo mucho más rápido. Bueno, digamos, ¿cuáles son los problemas más comunes que hemos visto? Que son muy generales. Entonces, yo no puedo poner simplemente, no sé, problemas con las comunidades vecinas. O sea, ¿qué problemas, con qué comunidades, cómo es que va a impactar? ¿Se encuentran dentro de la intervención, no se encuentran dentro de la intervención? Un segundo problema también es de que se desvía la atención de las actividades controlables del programa. En este caso, digamos, muchas veces, no sé, podemos colocar algún evento que quizá, digamos, no esté estrechamente relacionado con nuestra intervención, pero se supone que si colocamos algo tenemos que ser, como digo, muy detallados, muy explícitos, colocar exactamente cómo es que nos afecta a nosotros como entidad o en la ejecución de nuestra intervención y a qué se debe esto. Otro de los problemas comunes es separar un riesgo real de una ejecución inadecuada o de un esfuerzo de baja calidad. Y por último, anunciar como riesgo un acontecimiento y una consecuencia inherente e inevitable. Como digo, tenemos que poner mucho más detalle, no es simplemente como que hubo un retraso y esto impacta en nuestro presupuesto. ¿Cómo nos impacta? Nos impacta, digamos, y han habido eventos que tenían muy buen detalle, en un 30% del presupuesto a nivel del proyecto y en un 10% a nivel, no sé, pues de la cartera sectorial. Entonces ya allí me da, digamos, una idea de, ok, entonces este problema tiene este impacto monetario y tiene este impacto, no sé, pues en términos de tiempo, en, no sé, pues 180 días, lo cual representa, no sé, pues el 20% del tiempo total de la ejecución del proyecto. Entonces, te da una idea de exactamente cuál es el impacto que va a tener el evento. Y tampoco colocarnos simplemente impacto reputacional en la entidad. Impacto reputacional, ¿en qué sentido? Con las comunidades, no sé, en los medios de comunicación, se está dando un mensaje a la población, a la ciudad, a la región, no sé, a nivel de país. Entonces, necesitamos ser mucho más precisos con eso. Y por último, finalmente, en este caso, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que nos indica, debido a una mala gestión, existe riesgo de que el contratista construya lo que no debe, lo que provocaría retrasos. Entonces, digamos, ¿qué problemas son los que vemos allí? O sea, en primer lugar, mala gestión. Nuevamente, no está claro a qué nos referimos con mala gestión, es muy vago, que hay algo más concreto a qué nos referimos con que el proceso de repente no funciona, de repente no se están siguiendo los procedimientos adecuados, es muy, digamos, muy vago. Luego nos indican, el contratista podría construir algo equivocado. Bueno, acá nos indican que es contratista, pero construir algo equivocado, ¿qué está construyendo? ¿Por qué equivocado? Y provocaría retrasos. Nuevamente, tratamos de cuantificar también los impactos. ¿Por qué provocaría retrasos? ¿Qué ocurre en estos retrasos? ¿En cuánto tiempo está cuantificado el retraso? ¿En qué etapa del diseño estamos? No sé, estamos en una etapa de construcción, de diseño, de comisionamiento, ¿de qué estamos hablando? Entonces, nuevamente, creo que acá, finalmente, la idea para redondearla es, seamos mucho más específicos con los eventos que estamos manejando y sobre todo cuando escalemos también, como digo, hay un recuadro donde nosotros colocamos exactamente qué es lo que queremos de esta escalación. Si nosotros escalamos al sector es porque nosotros queremos que el sector, no sé, elabore una estrategia para poder hacer un trabajo colaborativo con el contratista que se vea reflejado en ABC. Entonces, es lo que buscamos del sector. Y el sector ya, digamos, habiendo tenido este evento, ya sabrá qué acciones tomar. Marco.
Hola Maricel, ¿qué tal? Gracias por toda la explicación que has dado, interesante. Pero quisiera hacer una observación también. Si bien es cierto, esto es importante que nosotros damos estas consideraciones que has impartido nosotros, los gerentes, los RIC Champions, pero estimo también que quizás también deberían tenerlo presente los de nuestros asesores de UKDT, porque a veces recibimos riesgos que no están enmarcados dentro de lo que tú nos dices. Y ahí surge un problema porque deberían de ellos de corregirlos, ¿no? Entonces, existen algunas discrepancias en el sentido de que cómo yo puedo corregir algo que lo ha creado otra persona. Entonces, No, quizás de también ahí acuerdo. debería ser extensivo también estas consideraciones que mencionas también a ellos, ¿no? Sí, justamente en esta sesión se encuentra tanto Mahadi como Raquel. Ambas ven, digamos, o llegan a cubrir las tres direcciones sectoriales. Digamos, aprovechamos la oportunidad de repente para presentar a Raquel. Justamente Sí, está hola, ahí en la hola. llamada. Sí, buenas tardes, estoy aquí. No sé si se me escucha bien, hay mucho ruido por aquí. Sí, sí te escuchamos, Raquel, ¿qué tal? Sí, esto creo que ya lo hemos hablado en algún momento, ya me habéis comentado tanto Marco como Rafael, y nada, tendremos que tratar e intentar coordinar pues cada vez que haya un riesgo que por parte del equipo de UKDT se identifique, pues entonces hablaremos con el sector, con el líder del sector correspondiente y ahí trataremos de que todos entendamos el riesgo para ingresarlo en Risk Hive, pero no ingresarlo sin que estemos de acuerdo. Sí, en todo caso aprovechemos la oportunidad para poder presentarte al equipo. Acá tenemos campeones de las tres diferentes direcciones sectoriales. Sí, pues nada, simplemente soy Raquel, acabo de incorporarme al equipo de UKDT y voy a estar dando soporte para la gestión de riesgos. Sí, entonces ahí atentos a tanto el equipo de educación, el equipo de salud, digamos, va a apoyar tanto a Marco como a Rafael en todo lo que es, como bien dijo, gestión de riesgos. Y bueno, para el caso de soluciones integrales ya todos conocen ya a Mahadi. José, creo que tienes la mano levantada. Sí, Maricel, yo quería hacer un comentario también. Bueno, agradecerte también por la explicación bastante clara y nos va a ayudar bastante a poder mejorar nuestras descripciones de los riesgos, ¿no? Es lo que se quiere. Ustedes, como dices tú, a la primera vista simplemente pueden determinar de qué se trata. Ahora, yo quería hacerte una consulta. El procedimiento que nosotros tenemos de gestión de riesgos inicia obviamente con que el contratista es el que debe gestionar nuestros riesgos, porque de acuerdo al contrato dice que ellos los gestionan. Obviamente nosotros llevamos un procedimiento de control, de seguimiento para ver que se estén cumpliendo. Pero ¿qué sucede? Sucede que, si bien es cierto, nosotros podríamos esforzarnos un poco y mejorar este tema de la descripción del evento, ellos en su matriz, en la matriz que ellos están gestionando, que es la que supuestamente nos va a ayudar a mitigar los riesgos, si ustedes analizan, los riesgos no tampoco están tan bien definidos. De repente están cometiendo los mismos errores que cometemos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para, digamos, desplegar esta información a todo nivel, de tal manera que tengamos una matriz, digamos, alineada, tanto la del contratista con la de nosotros, y no tengamos que nosotros estar cambiando muchos riesgos? Muchos riesgos los copiamos tal cual y otros riesgos los cambiamos para que se pueda entender, pero entonces ya no tenemos una, digamos, no hay un alineamiento entre una matriz y la otra, independientemente, claro, de que nosotros tenemos riesgos que no les corresponden a ellos, pero los riesgos que sí son comunes o que se están gestionando por el contratista a veces no tienen la misma descripción. Y al cambiarle, a veces nosotros sí llegamos a la conclusión de que cómo debería ser, pero ellos ya no pueden establecer buenas acciones porque las causas no las definieron bien o cosas así. ¿Cómo podemos hacer en ese caso, Maricel, para alinearnos? ¿O es que nosotros tenemos que tomar la matriz del contratista y hacer todas las modificaciones para poder alinear? Pero yo no le veo mucho sentido porque los que gestionan los riesgos en realidad son ellos, ¿no? No sé si me podrías aclarar eso, por favor. Sí. Ahí has tocado varios puntos importantes sobre la gestión propiamente del contratista.
Entonces, ya lo había mencionado yo en una de las reuniones que tuvimos hoy día con uno de los paquetes. En primer lugar, porque he leído y he visto en los Excel que no todos los contratistas brindan de manera oportuna nuestros reportes o nuestras plantillas de costos y de riesgos. En primer lugar, el primer punto. No es un favor que el contratista nos está haciendo. O sea, no es que, no sé, para tenerlos tranquilos les voy a dar la plantilla, no. Eso es un tema contractual y nos tiene que dar mensualmente la plantilla en el tiempo indicado. Y de no hacerlo, el gerente de proyecto tiene la potestad de poner una alerta temprana e indicar que no se está entregando, digamos, la plantilla o digamos el reporte solicitado que tiene que enviarlo mes a mes. Eso es punto número 1 y digamos va para todos los equipos de proyecto. El punto número 2 es sobre la calidad de la información, que ya es el punto que estás tocando. Entonces, nosotros ya hemos tenido sesiones con todos los contratistas. De hecho, en el caso de soluciones, hay contratistas que se siguen sumando al equipo porque todavía hay procuras que están pendientes. Y en estas sesiones se les explica cómo llenar la plantilla. Ahora, no es una clase la que les estamos dando, porque se supone que ellos tienen a un gestor de riesgos que, digamos, ya cuentan con el expertise, cuentan con el conocimiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, ok, a ti, digamos, experto en riesgos, te voy a decir que quiero que me coloques esta información. La descripción, la causa, la consecuencia, la probabilidad de la ocurrencia, la evaluación en estos términos, la estrategia de mitigación, que me especifiques quién es el owner, etc. Entonces, ellos ya tienen que manejar estos conceptos. Si la calidad de la información no es correcta, y de hecho se ha trabajado en algunos paquetes de soluciones integrales, ok, podemos hacer una observación, nos reunimos, de repente, no sé, la explicación no ha sido muy clara, o tiene dudas, digamos, sobre, no sé, determinado concepto, de repente maneja un término diferente, ok, podemos tener, digamos, una sesión adicional donde absorbamos algunas consultas. Pero no es que nosotros vayamos a enseñar al contratista qué es lo que tiene que presentar o qué es la información que tiene que presentar. Y nuevamente ahí recurrimos a nuestras famosas alertas tempranas. Entonces, si el contratista no cumple con la calidad de la información que exigimos nosotros contractualmente como RCC, nosotros como clientes, si no estamos de acuerdo con esto, lo dejamos, digamos, evidenciado. Entonces, el gerente de proyecto nuevamente tiene toda la potestad de colocar en una alerta temprana, así como que no presenta tiempo, también puede indicar la calidad de la información de los reportes no es la esperada. Como digo, obviamente estamos hablando de un contrato colaborativo, entonces la idea es un poco primero ver, digamos, a qué se deben estos, digamos, esta información. Como digo, puede ser que si yo lo llamo causa, él lo puede llamar, no sé, pues, la esencia del problema, no sé. De repente manejamos diferentes términos, de repente se ha confundido, puede ser. Entonces, en primer lugar, buscar los espacios para poder absolver las consultas, pero si es que esto se hace constante 1, 2, 3 veces, ahí hay una alerta, ¿no? O sea, el equipo de contratista no está gestionando bien o en todo caso los recursos que tienen no cuentan con el conocimiento que nosotros requerimos para poder gestionar el proyecto. Entonces, como digo, mi sugerencia es si hay consultas puntuales, una primera ronda de repente de reuniones para poder aclarar el tema, pero si es un comportamiento que viene siendo constante, simplemente allí poder escalarlo con nuestro gerente de proyecto. Y esto ha pasado en determinada oportunidad, sin mencionar la intervención y la dirección sectorial. Ha pasado en determinada oportunidad con un proyecto, con 2 en particular, y se buscó escalar ya con el líder del sector, en este caso con el director sectorial. Entonces, para que, bueno, más que instruir, para en todo caso, nuevamente, conversar con el contratista sobre justamente la calidad de la información que nosotros como clientes estamos esperando. Y en todo caso, si es que su personal no cumple, en todo caso que evalúe, no sé, los recursos que tiene y finalmente que cumplan con lo que nosotros estamos esperando. Allí no sé si es que está claro, en todo caso. Si tiene alguna consulta, Marco. Sí, Maricel, un tema importante ahí de por qué sucede esto es porque cuando nosotros inicialmente hicimos la sesión de onboarding para explicar las plantillas,
las personas que tomaron esta sesión ya no están. O sea, Ya no están en... ha habido una alta rotación. Y entonces, y a pesar de que las sesiones fueron grabadas, las personas que asumen este nuevo rol no hay que volverla a inducirla. Entonces, eso genera un tiempo, ¿no? A veces no comunican determinada especialista o persona del contratista y no ha recibido pues una orientación al respecto, ¿no? Claro, allí en todo caso la pregunta es el contratista, digamos, cómo es que está manejando también la rotación de su propio personal. O sea, nosotros como entidad tenemos, de hecho, una directiva en la que, no sé, pues si el día de mañana persona A sale de la entidad y entra persona B por X motivos, hay justamente, digamos, esta entrega de cargo, entrega de información, entonces ellos también deberían tener esos temas mapeados. No es que me vayan a cambiar, pues, al responsable de riesgos 10 veces y que la RCC 10 veces tenga que dar la misma explicación. Si bien hay un video, que bueno, en todo caso, si les podría facilitar para que lo vean, o si tienen consultas muy puntuales, como digo, en el marco del acuerdo colaborativo, podríamos nosotros brindar, digamos, este soporte, pero tampoco sin, digamos, las 10 veces estar pues capacitándolos 1, 2, 3 veces. Como digo, son conceptos que se manejan a nivel global, entonces no debería ser muy complicada ni la explicación ni la plantilla. Deben ser dudas puntuales las que deban tener. No sé si eso es lo que pasa en la realidad. Marco. Sí, pues, efectivamente, ¿no? A veces son digamos, la forma que abordan el riesgo son totalmente desconocidas para ellos, ¿no? Y a veces la forma como describen no es la correcta, pues, ¿no? O sea, se nota claramente que no han llevado, no han escuchado la forma correcta de hacer una descripción de riesgo, de la causa, consecuencia, y todos los campos que se necesitan llenar en la plantilla, ¿no? Y si el error persiste, en todo caso, hacer la observación. Como digo, nosotros estamos pagando por la gestión del proyecto y la gestión involucra gestión de riesgos. Entonces, sí, eso lo detectan pues los risk champions, ¿no? Cuando hacen la revisión mensual de los registros, ¿no? De contratistas, ¿no? Sí, de acuerdo. Mauricio, creo que quieres hacer también alguna consulta, alguna precisión. Sí, justo ya que se toca el tema, existe casi, bueno, al menos en la dirección, en algunos proyectos, existe esto. El contratista, como ya lo has dicho, en principio se lo ha contratado porque tiene la experiencia, ¿no? En la ejecución de estos proyectos, en la gestión básicamente de estos proyectos, y está pasando más porque el contratista no la cree o no se cree el gestor del proyecto. Muchas veces solamente está esperando o viendo la ejecución nada más, ¿no? Pero hay que ver que también es gestor del proyecto, que está haciendo la gestión del proyecto. Esto en muchos casos no está sucediendo y tampoco se trata de que nosotros como RCC tengamos que ser, no sé si la palabra, o hacer un tópico o hacer capacitaciones, ¿no? En este caso para los contratistas. Entiendo que por ahí no sé cómo podemos armar una estrategia para que esto quizás se pueda revertir, ¿no? O sea, como ya lo he dicho, nosotros somos los clientes, el contratista tiene que gestionar en este caso los riesgos, quizás a nuestro requerimiento se le ha dado las plantillas con las que tiene que ir gestionando e ir presentando informes, y básicamente no lo está cumpliendo como debe ser, ¿no? Entonces,
quizás, si bien es cierto, bajo el trabajo colaborativo que nosotros, o que permite este contrato, pero no significa que estemos en forma reiterada tocando siempre este punto como la contratista. Entonces, por ahí no sé que alguna estrategia, si bien tenemos el tema de ir gestionando o que el gerente coordine quizás la evaluación del personal, del contratista o el cambio X, pero quizás en algunos casos se continúa en lo mismo, ¿no? Ya estamos varios meses en los proyectos, en el caso de la dirección también, entonces, y seguimos teniendo en algunos casos, como repito, la misma situación. Ahí en todo caso mi consulta sería si es que hemos visto nosotros que esto es una tendencia en varias intervenciones. Ahí instarían los gerentes de riesgo a poder levantar este evento, porque si es tendencia también en los sectores, ya nosotros como PMO nos corresponde levantarlo a nivel de programa. Entonces ya conversarlo justamente con el equipo de UKDT, evaluando las cláusulas que tienen. Como digo, la estrategia viene ya más arriba. El resto es tendencia en varios proyectos. Entonces, podrían ustedes levantarlo y más bien ese pendiente o digamos ese problema, como digo, no se queda solamente en la dirección sectorial, sino que PMO también automáticamente lo estaría tomando por ser tendencia en los sectores. Julio. Julio, no te escucho. Sí, buenas tardes. Yo quería aportar con este tema de los mecanismos para el tipo de escalonamiento que hacemos para los riesgos. Yo coincido con lo que han expuesto ustedes, ¿no? Es que el contratista debe a nosotros indicarnos los riesgos que ya están, digamos, próximos, que dentro de las condiciones en las que ellos están manejando, ya no tienen las herramientas o de repente los mecanismos necesarios para poder seguir gestionando. Yo les pongo por decir un ejemplo, ¿no? En el caso de que si hay una afectación que ellos han previsto de una vía por donde van a transitar para poder mover su material hacia la obra, y que esa vía pues es una vía de uso de tránsito, digamos, del interprovincial o de la zona, lógicamente que nosotros lo vamos a impactar y probablemente va a haber momentos en que cerremos la vía por la cantidad de vehículos que tenemos y todos los riesgos que se vengan. Y para poder solicitar esos permisos de autorización de uso de esas vías, el permiso no lo vamos a sacar nosotros, la RCC, tienen que sacarlo ellos. ¿Y con quién van a conversar? Ellos tienen que indicarnos bajo qué estructura, bajo cómo... Va a llegar un momento en que probablemente sea, si es una vía interprovincial, requiera pues de que se escale el tema, porque ellos no van a tener de repente el alcance, pero sí requiere del apoyo de un representante de mayor jerarquía para que pueda, digamos, conversar con la institución pública que está a cargo y se pueda establecer cuáles son los mecanismos de gestión para que se pueda tener esa zona autorizada y liberada, de tal manera que nosotros podamos interrumpir el tránsito, podemos cambiar la señalización de los horarios y todo, y comunicar oportunamente a la población para que no se vean impactados. Si no, vamos a tener un caos, y eso no solamente va a ser un riesgo, sino se va a convertir en un problema que no lo vamos a poder solucionar. Pero es el contratista quien tiene que traernos con su experiencia la estrategia de cómo vamos a encaminar el riesgo y a qué nivel ya, lamentablemente, ellos en algún momento sí tienen la razón de que lógicamente se requiere un nivel mayor para que se pueda conversar, pero la estrategia está puesta por ellos. Pero si nosotros le vamos a poner estrategia, luego, ¿qué van a decir? Ve, se dieron cuenta que su estrategia no funcionó y ahora ya está paralizada mi flota y por lo tanto voy a pedir un evento compensable. Entonces eso no tendría una razón, no tendría una justificación, porque ellos mismos te están poniendo a ti la condicionante de que tú les des un instructivo para que ellos después con sus mismas herramientas te ataquen a ti. Y eso no debería
no debería darse en ninguna de las DSIs. Gracias. Completamente de acuerdo. Y creo que el punto ahí que digamos, enfatizas es por el tema de la comunicación oportuna, porque efectivamente pueden haber gestiones que inclusive el mismo contratista ya no puede hacer, no sé, de repente ante otros ministerios o con las municipalidades, en las que nosotros de repente sí podamos, digamos, intervenir, pero nuevamente comunicación oportuna. Entonces, es un punto muy importante. De hecho, el que han tocado todos ustedes en cuanto al contratista. Y si es que esto ya se presenta como un problema, ahí mi pregunta sería si es que ya están nuestros sistemas de registro de riesgos. Como digo, lo ideal es que esto es una tendencia en todas las direcciones. Involucrar también a la PMO para que nosotros también podamos tomar alguna medida al respecto, ¿no? Bueno, Milda, no sé cómo estemos allí de tiempo. Ya deberíamos ir terminando, Maricel. Ya, me faltaba un punto, pero en todo caso lo dejo para la siguiente sesión. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta o alguna duda. Igual ya saben que tanto Carlos como yo y también Raquel, Mahadi y sus gerentes de riesgos estamos prestos a escuchar cualquier consulta o duda que ustedes tengan. Y bueno, agradezco la participación de todos ustedes el día de hoy.